intentar llevarlo lo mejor posible. El trasplante alogénico se puede adaptar a todos, se puede hacer en pacientes muy mayores con intensidad reducida. Todo el mundo tiene un donante, el haplo es barato y todo el mundo tiene. Calculaban en Baltimore que 2,8% donantes por persona, usando todos los haplos posibles. Pero si encima metes primos y tíos, pues ya ni te cuento. Lo caro es el HLA, hacer el tipaje a toda la familia. Vosotros tenéis familias muy grandes, como en España. Cada vez, y se pelean. Yo quiero donar. Eso nos ha pasado, ¿eh? Cada vez tiene menos mortalidad tóxica y más toxicidad y menos toxicidad. Se puede combinar con nuevas terapias, pre y post, y es la mejor inmunoterapia posible porque es un sistema inmune nuevo no tolerante con el tumor. Y nada más, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Yela Figueras su brillante presentación. Entregamos el reconocimiento y Muchas gracias. Oye, si me queréis preguntar algo. Gracias, Carolina. Los pacientes que tienen linfoma no Hodgkin difuso primario, que son primarios refractarios, es decir, aquellos que no alcanzan una respuesta completa al final de la primera línea, ¿cómo los tratan en su centro? Y si alcanzan remisión, ¿los utilizan trasplante alogénico o autólogo para consolidarlos? Muy buena pregunta. Normalmente lo que hacemos es utilizar una segunda línea. Por ejemplo, si lo hemos tratado con CHOP-R, utilizaríamos ASAP, que es el tratamiento más estándar de segunda línea. Y una vez que hemos conseguido una remisión, les llevamos primero a autólogo. El único motivo de llevarles a ALO sería que realmente tengan un linfoma extraordinariamente malo, como pueden ser los double hit o como puede ser un linfoma de Burkitt, esto es muy agresivo. Pero normalmente hacemos primero autólogo. En esos casos, además, le hacemos una vigilancia muy estrecha y consideramos la posibilidad de hacer ALO en una segunda etapa. Gracias. Doctora Figueras, qué gusto verla. Muchas gracias. Es un placer. Aquí en México habemos muchos hematólogos que hemos estudiado trasplante allá con ustedes y es una maravilla. Quería preguntarle qué me están usando ahora en mieloma múltiple para trasplante alogénico. Flumelf. Utilizamos Flumelf fundamentalmente porque es un esquema que usamos para todas las neoplasias linfoides, es muy sencillo. Tuvimos algunos estudios del GEM, del Grupo Español de Mieloma, que intentábamos utilizar otra vez Bumel, o sea, busulfán con melfalán, para ver si era mejor que el melfalán solo, para autólogo fundamentalmente, pero no nos fue muy bien. Entonces, para ALO usamos Flumelf y para autólogo melfalán 140 o melfalán 200, dependiendo de la edad del paciente. Gracias, doctora. Quisiera preguntarle para trasplante alogénico que no sea haploidéntico, usted planteó que sangre periférica, pero ya se habían demostrado que con médula ósea el riesgo de injerto, sobre todo crónico, aunque en algunas series también agudo, es mayor. Y el hecho de que solo porque se lleva 1 o 2 horas y media en el quirófano y pica uno, creo que no es un argumento si lo que uno evita es una mayor frecuencia de injerto crónico y a veces agudo. Entonces, ¿usted qué opina? Y sobre todo si el beneficio de usar sangre periférica, que es acortar 2 o 3 días de la aplasia, en algunos grupos, incluyendo el nuestro, usamos médula ósea estimulada con factor estimulador de colonias, que ya está demostrado que da la misma velocidad de injerto y con todavía menos injerto contra huésped que médula ósea no estimulada. Me gustaría oír su opinión al respecto. Respecto a la literatura, yo creo que ha habido muchísimos estudios comparativos. No sé si ha habido algún estudio randomizado, pero realmente nunca se ha resuelto ese problema. Siempre hay gente que es defensora más de la médula ósea y gente más defensora de la sangre periférica. Pero yo personalmente, que llevo 32 años trasplantando, le aseguro que la sangre periférica es magnífica, es facilísima, se consigue siempre el número de células que en un harvest de médula. Nunca lo puedes decir. Si el donante es gordito o si el receptor es mayor que el donante, es muy difícil llegar al número de células, nos cuesta mucho trabajo y nos pasa con los harvests, por ejemplo, para hacer trasplantes en anemia plástica. Los donantes altruistas españoles que extraemos para otros países, nos cuesta muchísimo llegar a 4 por 10 a la 8 células nucleadas totales por kilo. Hay que hacer harvests de 1000 y pico milímetros. Y encima nadie sabe hacer harvests ya. Yo soy vieja y soy de las pocas personas que todavía sabe hacer harvests. En mi servicio nadie sabe ya, los jóvenes no saben. Y es una cosa que no es fácil de hacer.
Entonces, yo creo que la sangre periférica es mucho más fácil de obtener, llegar al número de células que necesitas es facilísimo, no debes pasarte de linfocitos T, por eso el que movilice bien el donante y recogerle bien es importante, no hay que poner más de 300 millones de CD3, pero se puede poner ajustando la dosis de CD4 a no más de 5 millones. A nosotros nos mandan, por ejemplo, colectas de Alemania con 8 millones y muchos linfocitos T, congelamos lo que nos sobra y nos quedamos con los 5 millones que ponemos al donante más los linfocitos T ajustados a 300.000, más o menos. Entonces, yo creo que la sangre peri ha superado a la médula ósea, es mucho más fácil de obtener, menos dañina para el donante, pero en cambio que los resultados sean similares probablemente es verdad. De hecho, en Baltimore les encanta la médula ósea, es un centro fantástico. Pero vamos, a nivel de comodidad y de operatividad es mucho más fácil la sangre periférica, salvo para anemia plástica. Claro, bueno, yo también llevo 25 años y usamos médula ósea en la mayoría y no hemos tenido problema para obtener suficientes. Y la ventaja de tener, sobre todo en nuestro país, reduciendo el costo al haber menos injerto contra huésped crónica, es un factor que hay que tomar en cuenta más que las 2 horas de quirófano. Y las molestias para el donador, la verdad, son bastante moderadas y nunca hemos tenido unas complicaciones serias por hacer punciones medulares múltiples. Entonces, yo sí creo que cuando uno analiza es mejor tener menos injerto contra huésped que darle un poquito más de molestia al donador, porque Bueno, esas molestias no está muy bastante demostrado que haya menos H crónico severo, sobre todo. No está muy demostrado. En médula ósea Es un estimulada, campo cuando muy menos difícil. hay estudios aleatorios prospectivos que demuestran que es menos injerto contra huésped No es crónico. incorrecto hacer médula ósea, desde luego, en absoluto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo López, del Instituto Nacional de Pediatría. 2 comentarios, uno de ellos es una pregunta. En relación al esquema que están ustedes utilizando en haploidéntico, ¿cuánto tiempo después están viendo la aplasia en el receptor y es en ese momento en el que empiezan el factor estimulante de colones para recuperar o tienen un día fijo sin importar la cuenta de glóbulos blancos que tiene su receptor? En el protocolo que usamos, el GCSF se pone desde el día 5, se pone pautado desde el día 5. El injerto es más lento que el de no haplo. Suele tardar como media 3 o 4 días más o 5 días más. De hecho, en algunos de esos papers que os he mostrado se ve también la cinética del injerto. También tardan un poquito más las plaquetas, pero al final acaban injertando. El primer haplo que hicimos, que era en un Hodgkin que estaba hipertratado, ese no nos prendió. Y entonces fallo de injertos hay como ahora ya se sabe como un 3% de fallo de injerto. Esos casos hay que volverlos a trasplantar, hay que hacer un segundo trasplante, pero en general, aunque tardan un poquito más, injertan todos. Y los que hemos hecho, la verdad es que nos hemos quedado muy satisfechos, porque van muy bien. Independientemente de que al día 5 el paciente tenga o no aplasia, ¿lo inician? Le empezamos el día 5 independientemente de lo que tenga, porque suele estar aplaseados. Después de haber recibido la primera parte del acondicionamiento y la ciclofosfamida post, están siempre aplaseados. Y lo mantenemos hasta que tienen más de 500 neutrófilos. Cuando tienen más de 500 lo retiramos. En algunos casos ha habido que ponerlo después intermitentemente para mantenerles la cifra. Y además los pacientes también cuando hacen CMV y les tenemos que tratar con ganciclovir, les tenemos que poner un poquito de G. Son más lentos en injerto, pero no como para que sea una diferencia realmente muy importante desde el punto de vista clínico. Claro. Y bueno, el segundo comentario es un poco en relación a esta situación del origen de los progenitores hematopoyéticos. Nosotros en pediatría trasplantamos no solamente enfermedades hematológicas no malignas, sino también no malignas. Obviamente compartimos con la población adulta la aplasia medular, pero cerca del 30-35% de lo que trasplantamos son inmunodeficiencias y otro tipo de errores, otro tipo de aplasias medulares congénitas que no ven los adultos. También, bueno, la médula ósea es una buena opción. Hemos tenido muy buenos resultados, muchos de esos resultados están aquí presentes, tanto en orales como en carteles. Entonces, probablemente también eso sea algo muy importante a subrayar, la diferencia entre los padecimientos hematológicos que vemos los pediatras con los padecimientos hematológicos malignos y no malignos que ven los adultos, porque muchas veces se quedan con esa idea muy clavada, sobre todo los residentes que están en formación, de que no, médula para todo o sangre periférica para todo, no. Como usted acertadamente decía, hay que individualizar el caso y el padecimiento. Desde luego. Muchas gracias. Gracias. Yo es que soy solo de adultos. Yo solo un comentario. Yo soy de la raza hematología pediátrica y no me encargo de trasplantes. Sin embargo, en la raza desde hace muchos años
se está haciendo la recolección de sangre periférica con excelentes resultados. Entonces, solamente para comentarlo. Muchas gracias. Sí, yo sí tengo una pregunta. En la mielofibrosis primaria, este paciente con esplenomegalia, obvio, respuesta hematológica al ruxo, ¿la conducta esperan a la disminución del vaso o trasplantan inmediatamente que haya respuesta al...? Es una de las decisiones más difíciles, la mielofibrosis. Es muy difícil, porque si esperas demasiado el bazo es enorme o vuelve a crecer después del ruxolitinib, y cuando al paciente le has dado ruxolitinib y está estupendo, le ha subido la hemoglobina, no tiene anemia y el bazo le ha reducido, te da pereza meterle en el trasplante. Los casos que nosotros hemos hecho han sido casos nuestros. Los casos referidos todavía son más difíciles, porque cuando te lo refieren suelen estar muy avanzados. En los casos nuestros lo hemos hecho después de respuesta al ruxolitinib y habiendo hablado previamente con el paciente muy bien, informándole del riesgo que corre, de que hay un riesgo de muerte, depende de la edad, depende del tipo de donante. Pero vamos, los que tenemos yo creo que 11 mielofibrosis trasplantadas y yo creo que hay vivos 7 de los 11, que no está nada mal. Pero son pacientes casi todos más jóvenes, de menos de 60 años, y muchos son de la era pre-ruxolitinib. O sea, que es una decisión, en todos estos casos de mieloproliferativos crónicos, muy difícil la decisión. En qué momento para no acortar la vida del paciente y al mismo tiempo no esperar a que esté tan deteriorado que se te muera con el procedimiento. Ya.